Estamos de regreso y vamos ahora con Manuel Somoza y Juan Musi con un adelanto de lo que es la agenda de esta semana en los negocios y las finanzas. Muy buenas noches, bienvenidos a Mercados en Perspectiva. Hoy, como todos los domingos, estará Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y su servidor Manuel Somoza para comentar una semana que estuvo francamente interesante, muy complicados los mercados, tanto las bolsas como los mercados cambiarios, pero bueno, vamos a empezar. Primero, los problemas geopolíticos. Nace uno nuevo, que no es un tema menor. Las protestas de los estudiantes en Hong Kong han orillado al gobierno chino hasta el límite. No sabemos en dónde pueda terminar todo esto. Sin embargo, bueno, pues sí es algo que nos preocupa, porque si tuviera que entrar la fuerza pública como sucedió allá en 1989, si no mal recuerdo, pues esto sería un desastre. Esperemos que no llegue a esos niveles, pero bueno, es un problema geopolítico que afectó a todos los mercados. Después tuvimos la respuesta del Banco Central Europeo hacia los estímulos que va a dar Europa. El señor Draghi los anunció, sin embargo no fue lo preciso que los mercados quisieran. Sí dijo que iba a empezar a actuar a mediados del mes de octubre, también dijo que el monto iba a ser de alrededor de 1 trillón de euros, pero no dio detalles, cuánto, en qué bonos, de qué países, etcétera. Todavía falta y por eso la noticia se tomó con varias reservas. Y por último, el viernes, el dato del empleo de la nómina no agrícola en los Estados Unidos, donde se crearon 248,000 empleos. Es un dato francamente bueno, que nos está diciendo que la economía norteamericana está muy robusta, está creciendo bien y se esperaban 215,000, o sea que esto fue francamente bueno. Sin embargo, tuvo efectos distintos en los mercados cambiarios. Los mercados cambiarios han estado muy movidos, francamente, porque el euro es lo que se está revaluando contra las demás monedas. Les voy a dar unos datos muy rápidos. Perdón, el dólar, ¿no? El dólar. El dólar se ha revaluado contra los mercados. ¿Qué sucede? El euro se ha devaluado 8%, el peso 4%, Brasil 12%, Chile 8%, Colombia también 10%, esto en los últimos 3 meses. O sea que hay una revaluación del dólar frente a todas las demás. ¿Quiénes son las que están sufriendo más? Bueno, pues los países emergentes. ¿Por qué? Porque son los que necesitan financiarse afuera, porque son los que recibieron los flujos de la política monetaria expansiva de los Estados Unidos cuando las tasas eran tan bajas, y ahora que suban van a perder parte de esos flujos. Entonces los países emergentes van a sufrir. ¿Quién va a sufrir más? Aquellos que son exportadores de materias primas. Afortunadamente México está en un escenario distinto, somos un exportador de manufacturas, vamos a ir en contraciclo contra lo que le sucede a todos nuestros vecinos en el continente americano, pero en el corto plazo también el peso sufrió y por eso tuvimos una devaluación del 4% en los pasados 90 días. Esto es en resumen lo que ha sucedido y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas de aquí en adelante. Tenemos una agenda interesante la semana entrante que nos va a comentar ahora Juan Musi. Sí, bueno, nada más hacer un pequeño remarque a esto que ya apuntabas. Si el peso se hubiera devaluado en línea con las monedas que mencionaste, que en promedio traen un 8%, incluso algunas 10%, tendríamos un peso a 14.20. Entonces tampoco, un poco dicho esto para que en el contexto global veamos cómo, pese a la debilidad de todas las monedas frente al dólar norteamericano, el peso ha estado fuerte, ¿no? Así es. Se ha devaluado la mitad que el resto. Y además vivimos una paradoja. Por ejemplo, el viernes en la mañana el peso ya estaba a niveles de 13.38, 13.39. Se anuncia la creación de empleos en Estados Unidos, un magnífico dato, y en lugar de ayudarle al peso, eso lo perjudica. Claro. Y lo manda a niveles de 13.50. ¿Por qué?
porque se presume que con una economía boyante, como es la que se está presentando allá, Estados Unidos, la Reserva Federal vaya a anticipar el alza en las tasas de interés, que es al final a lo que le tienen miedo las monedas del mundo. Es la paradoja que vive la economía global. Entre mejores datos salgan en Estados Unidos, los mercados van a sufrir y vamos a sufrir más. Pero bueno, las bolsas por lo menos el viernes en Estados Unidos tuvieron un alza muy importante, recuperaron mucho de lo perdido, porque el dato francamente fue apabullante. Esta economía está creciendo y está creciendo muy fuerte, lo cual va a beneficiar a México. Es muy buena noticia para nosotros. Es nuestro principal socio comercial. Sin duda. No se va a dar esto que hemos venido diciendo tanto tú y yo, que viene lo mejor para México, no por cuestiones internas. Bueno, se vale también colgarse de la fama de Estados Unidos. Te comento brevemente, sí hay eventos importantes, durante toda la semana hay indicadores de manufactura y de economía de servicios, tanto de la zona euro como de Estados Unidos y de Asia. Sería importante ver en China hacia dónde va. Acuérdate que hace muy poquito anunciaron que no va a haber estímulos en China, ojalá y sigan encaminados hacia el 7,5%. En el caso de México hay anuncios importantes también, viene la inflación de la segunda quincena y vamos a conocer el acumulado, que seguramente estará por arriba del 4%, pero no nos preocupa, el indicador de confianza en México, y muy interesante ver, se publican de nuevo las minutas de Banco de México, seguramente por primera vez en el año, ojalá si sea, veremos unas minutas que no traigan una corrección en el crecimiento de México hacia abajo, más, ojalá y veamos lo contrario, ¿no? Yo creo que así será, porque ya sería necedad. La verdad que los datos que estamos viendo del mes de agosto están indicando que México ya empezó a crecer, y esto apunta para que tengamos un tercero y cuarto trimestre mucho mejores que el primero y segundo, y sobre todo apunta a que el año entrante sí vamos a crecer alrededor del 3,5 al 4%. Ojalá. A mí me gustaría nada más terminar el segmento. Evidentemente creo que septiembre ha sido muy difícil y me gustaría que cerraras comentando un poco pues cómo toda esta paradoja repercutió en los precios de los bonos y cómo hasta cierto punto pues es normal que vamos a ver rendimientos complicados en afores y fondos de largo plazo, ¿no? Sí, lo que dice Juan es muy importante. El efecto del alza en las tasas de interés hace que el precio de los bonos baje, por lo menos durante algún tiempo, y esto afecta a corto plazo los intereses y los rendimientos de aquellos que tienen inversiones en renta fija, en bonos a tasa fija a mediano y a largo plazo. La buena noticia es que al subir las tasas, los inversionistas después, con la liquidez adicional que tengan, se podrán montar a tasas superiores. Sin embargo, el fenómeno se va a vivir. Vamos a ver cómo algunos medios van a empezar a gritar y a destacar las pérdidas de las afores, una crítica que me parece absurda, infundada, porque las afores hacen lo correcto al invertir a largo plazo, porque no necesitan la liquidez, no van a hacer pérdidas porque no van a vender los títulos. O sea que eso es lo que me parece muy importante. Pero bueno, el que no quiera sufrir, que está condenado a ganar el 2%, ¿no? Así es. Entonces pues, la Afore no puede hacer eso. Así es. Tiene que cuidar el patrimonio de millones de mexicanos. Con eso nos despedimos. Nos vemos aquí el domingo entrante. Juan, muchas gracias y gracias por estar aquí en Mercados en Perspectiva con nosotros esta semana.